Sí, wow, el capítulo 1 es un capítulo entero. Para unos pocos minutos es mucho, pero yo creo que viene del Señor y que puede ser útil para nosotros hoy. Así que vamos a leer capítulo 1 de Filipenses. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, porque comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que soy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré siempre. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y sin dejaros intimidar por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora veis que hay en mí. Amén. Vamos a volver a orar para pedirle al Señor que nos dirija y aplique la palabra a nuestros corazones. Amante Padre Celestial, volvemos a tu trono de la gracia, suplicándote gracia para este momento. Yo te suplico que tú seas conmigo, Señor. Soy un hombre débil y que tú me des tu palabra. Que la iglesia sea edificada y que Cristo sea exaltado. Que veamos a Cristo y no al hombre. Dinos lo que tú quieres para nosotros hoy y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra reflexión
está hoy más que cualquier día del año bien presente en nuestras mentes, ¿verdad? ¿A que sí? La palabra reflexión, aunque pocos, y me incluyo, hayamos hecho este ejercicio en el día de ayer, oficialmente ayer fue el día de reflexión nacional, porque hoy son las elecciones generales. Es un día, ¿verdad?, dedicado en todo el país para reflexionar y pensar sobre los posibles candidatos que hoy la gente va a votar. Nosotros por lo general no somos personas muy reflexivas, sobre todo en este siglo, yo me incluyo. Nos cuesta detenernos a pensar, a reflexionar. ¿Cuánto tiempo tú dedicas? No me lo digas, pero piensa, ¿cuánto tiempo tú dedicas al día a reflexionar, a pensar? Nosotros vivimos en un tiempo tan rápido, tan acelerado, que nosotros no tenemos tiempo, pensamos que no tenemos tiempo para reflexionar, para pensar. Sin embargo, aún en este tiempo hay un lugar que sí nos brinda esa oportunidad, y ese lugar es la cárcel. Fran ha estado allí hace un mes y pico ya trabajando, y si hay algo que hay en la cárcel es tiempo para reflexionar. Allí te ponen por varios años y tú tienes todo el tiempo del mundo para pensar. Y sabemos que las cárceles son en algunos lugares mejores, en algunos lugares peores, pero siempre han sido lugares donde hay mucho tiempo libre para pensar. Y yo no sé vosotros, pero si yo fuera a escribir una carta, o si usted ha escrito una carta, seguramente lo ha hecho, sobre todo cuando eran en papel, cuando teníamos que escribir y poner en un sobre, lo más lógico es que uno medite antes, que uno reflexione antes sobre los destinatarios de esa carta, lo que usted le va a escribir, lo que usted está pensando de ellos, lo que usted quiere transmitirles a ellos. Y este es el caso con que nosotros nos encontramos aquí hoy. Nosotros nos encontramos ante la carta del apóstol Pablo a los filipenses, escrita desde una prisión. Pablo era un hombre experimentado en muchas cosas y en prisiones. Las prisiones era una de ellas. Era un hombre que durante su vida y su ministerio estuvo varias veces en prisión, y esta carta fue escrita desde la prisión. La misma fundación de la iglesia de Filipos estuvo relacionado con prisiones. Pablo allí fue encarcelado. Todos ustedes recordarán Hechos capítulo 16, donde se narra esta fundación, ¿verdad?, de esta iglesia. Y yo he encontrado en este primer capítulo tres cosas, al menos tres aspectos, seguramente hay más, pero tres aspectos generales sobre los que Pablo reflexiona y después él plasma en esta carta que nosotros tenemos aquí hoy por delante. Antes de escribir, él hace un ejercicio con su mente, piensa, inspirado por el Espíritu Santo, toma la pluma y escribe. Y yo veo tres aspectos. La primera cosa que él reflexiona y él deja plasmado aquí es su idea sobre la iglesia. Cómo él ve la iglesia, cómo el apóstol Pablo ve la iglesia, específicamente esta iglesia de Filipos, a la cual él dirige la carta. La segunda cosa sobre la cual Pablo reflexiona y les escribe a ellos es acerca de su propia situación, de la situación que él está viviendo en ese mismo momento cuando él está escribiendo esta carta, repito, inspirado por el Espíritu Santo a estos hermanos. Y la tercera cosa que yo encuentro aquí, sobre la cual Pablo escribe y reflexiona, es cómo debemos vivir nosotros como creyentes, como comunidad de gracia. ¿Cómo debe vivir entonces un creyente? Vamos a ver entonces la primera cosa. ¿Cómo Pablo ve la iglesia? Y yo sé que esto no es muy homilético, pero yo quiero empezar a aplicar esto ya a nosotros. Y así como Pablo ve la iglesia, yo quiero que nosotros reflexionemos desde ahora cómo nosotros vemos nuestra iglesia local. Cuando tú piensas en tu iglesia local, ponte en el lugar de Pablo. Tú estás ahí preso, tienes todo el tiempo del mundo para reflexionar. Ahora mismo estás preso aquí. Tienes toda una hora para reflexionar. Cuando tú piensas en esta iglesia, en tu congregación,
También dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos o en Tomelloso, con los obispos y diáconos. La iglesia para Pablo es la comunidad, el grupo, el cuerpo de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, separados por Dios para servirle y adorarle solo a Él. Es un grupo de pecadores a quien Dios en su gracia le ha placido salvar. No había nada bueno en ellos, no había ninguna cosa que Dios encontrara buena en su propia vida para salvarlo, pero Él decidió enviar a su Hijo a morir por pecadores y juntarlos en una iglesia. Esa es la iglesia, no hay nada más. No es un edificio, no es una gran catedral, no es una organización, no es un club social, es la congregación de los santos, apartados para Dios, que Cristo ha ganado por su propia sangre. Y en esta congregación hay obispos y diáconos, que tampoco son nada especial, son también santos, pecadores salvados por gracia, a los cuales Dios ha puesto en la iglesia para ser servidores a la iglesia. Por tanto, el pastor y los diáconos no son seres especiales, espectaculares, superiores, que deben cargar con todo el peso, las culpas y los problemas de la iglesia, sino que son servidores por los cuales Dios se vale para servir a los santos. Dios los ha puesto para servir, para consolar, para administrar, para lavar los pies. Por tanto, cuando Él ve a la iglesia, ve a una comunidad de iguales, dentro de la cual hay hombres que están llamados especialmente para servir. Esos son tu pastor y tus diáconos, servidores a los que Dios ha llamado. Pero en segundo lugar, cuando Pablo piensa en la iglesia, él es movido a dar gracias a Dios. Y esto me chocaba a mí, porque cuando yo pienso en la iglesia que pastoreo, o cuando pienso en los hermanos, yo generalmente no soy movido a dar gracias a Dios. Yo soy movido a decir, Señor, mira, cambia a esta gente, porque de verdad que son bien duros, son fuertes. Pero Pablo no. En la prisión, encadenado probablemente, sufriendo cualquier tipo de calamidades, cuando él piensa en la iglesia, él lo único que tiene es acciones de gracia. Da gracias a Dios. ¿Cuál es tu oración por tu iglesia? ¿Cuál es nuestra oración por la iglesia local? Y vamos a ver varias cosas por las cuales Él es movido, y nosotros también debemos ser movidos y debemos ser exhortados a dar gracias a Dios en primer lugar cuando nosotros pensemos en nuestra iglesia local. Versículo del 3 en adelante al 8. Él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera cosa, siempre que Él piensa en la iglesia, da gracias a Dios. Siempre. Segundo lugar, dice: siempre, en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros. Segunda cosa, Él no solamente da gracias a Dios cuando Él piensa en la iglesia, hermano, sino que Él lo hace con gozo. Con gozo. Hay una alegría que a mí me redarguye que tiene Pablo cuando él piensa en la iglesia, cuando él ora por la iglesia, que sale de un corazón agradecido, y es gozo. Y generalmente cuando pensamos en la iglesia, no pensamos con mucho gozo, o por lo menos yo no pienso con mucho gozo. Sigue diciendo: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Otro motivo más. Hay un motivo por el cual nosotros debemos ser movidos a dar gracias a Dios. Él piensa en la comunión que ellos han tenido con el Evangelio desde el primer día, desde que creyeron hasta ahora. Y esto realmente, hermano, cuando usted lo analiza, es un motivo bien fuerte para dar gracias a Dios, porque nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora es un milagro. Por eso cuando yo oigo
algunas personas que dicen que ellos quieren ver milagros, Dios, pues está ciego porque está viendo. Porque el milagro más grande que Dios puede hacer y todavía hace es que resucita muertos y los mantiene vivos para siempre. Por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es Dios quien te mantiene a ti aquí sentado. A ti y a mí. Si nosotros estamos firmes en el Evangelio, si tú estás sentado hoy aquí esta mañana, es porque Dios te ha traído aquí y te ha sentado aquí. Tú puedes estar completamente convencido de eso. Por ti mismo ni por mí mismo, ninguno de nosotros estaríamos aquí sentados. Es un motivo de gozo y de acción de gracias. Pero Él sigue. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No solamente Dios nos ha salvado. No solamente Dios nos ha redimido, no solamente Dios nos ha juntado, no solamente nos ha traído hasta aquí, sino que nos preservará hasta el final. Y hermanos, si eso no es un motivo para dar gracias a Dios, entonces no sé de qué hay que dar gracias. Porque Dios os preservará hasta el final. Mira, mi hermano, tú puedes estar convencido o convencida que si tú eres salvo, que si tú has nacido de nuevo, que si Cristo Jesús murió por tus pecados y el Espíritu da testimonio a tu Espíritu de que tú eres hijo de Dios, ese mismo Dios te va a preservar hasta el final. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguno de los que Él ha salvado se perderá. Todas sus ovejas oyen su voz y le obedecen. Él es el buen pastor. El Padre que se las dio es mayor que todos y ninguna de ellas perecerá. Es un gran consuelo. Es un gran motivo para este fin de año estar agradecidos a Dios por nuestra iglesia local, por nuestros hermanos, con sus defectos, con sus virtudes, pero salvados todos por la gracia de Dios y preservados por Él hasta el final. Y qué gran alegría. Pero también Él tiene otra cosa. Él dice que Él pide por ellos. Aunque ellos tienen todas estas cosas, Él pide por ellos. ¿Y qué pide Pablo a Dios? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren, hermanos, esto que tenemos no es todo. Hay más y mucho más, y Dios quiere darnos mucho más de lo que ya tenemos. Él quiere que nosotros seamos llenos de frutos de justicia, llenos, que crezcamos más y más en conocimiento y en toda comprensión, más y más en amor, para que aprobemos lo mejor, para que cojamos lo mejor. Dios quiere darte más. Y esa es la petición de Pablo, y esa tiene que ser nuestra petición por nuestra propia iglesia local. Señor, danos más. Dale más a mi hermano, dale más a mi hermana, que él crezca más, que ella te conozca más, que seamos completamente llenos de Jesucristo. Nosotros necesitamos ser llenos, rebosar. A veces nos conformamos con un poquito, y como decía nuestro hermano Carlos Contreras, decimos, aquí no va a pasar más nada. Esto es lo que hay. Pero según este pasaje, esto no es lo que hay. Porque Pablo sigue diciendo que él quiere más para la iglesia de Filipos. Y también debe ser nuestra oración para la iglesia de Tomeos. En segundo lugar, Pablo reflexiona también sobre su situación. Imagínate, mi hermano, que tú estás ahí y tú pudieras escribir una carta. Tú estás ahí preso, en una mazmorra, metido lleno de humedad, pasando hambre, frío, calamidades, y tú pudieras escribir una carta a la iglesia de Tomeos. ¿Qué tú le escribirías sobre tu situación? Yo sé lo que yo le escribiría. Bueno, hermanos, como sabéis, vuestro pastor está preso, así que id buscando rápidamente el mejor abogado de Castilla-La Mancha para que me saque de aquí ya, porque esto es insoportable. Pero Pablo no piensa así. La reflexión que él está haciendo no es esa. ¿Cómo él ve su propia situación? Versículos del 12 al 16. Y yo veo a grandes rasgos dos cosas aquí fundamentales. Él valora o mira su situación en base a, en primer lugar, el progreso del Evangelio.
y la exaltación de Cristo. Estas dos cosas son las balanzas o los parámetros con los que Pablo mide su vida y sus situaciones. Ahora bien, cuando nosotros miramos y medimos y ponemos en una balanza nuestras vidas y situaciones, ¿cuál es nuestra norma para medir? El avance del Evangelio, la exaltación de Cristo. Cada una de nuestras situaciones están medidas o están puestas en la balanza del avance del Evangelio o la exaltación de Cristo. Y yo tengo que reconocer que las mías generalmente no. Esa no es mi manera de medir mi vida o mis circunstancias. Primera cosa, entonces, él le escribe a esta iglesia: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, iglesia de Filipos que está preocupada por mí, las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Esto es lo que a Pablo le interesa. Hermano, y cuando yo leía esto, yo tenía que reconocer qué lejos estoy yo de este hombre. Qué lejos está mi vida de ser como la vida de Pablo. Imagínate en una cárcel. Yo no sé cuántos aquí han tenido la oportunidad de pasar al menos unas horas en un calabozo. Yo sí. Soy cubano. Es fácil. Y ahí, mi hermano y mi hermana, lo menos que tú piensas es en el progreso de nada. Tú estás pensando en cómo puedes salir de ese lugar que realmente es bien desagradable. Yo no estoy diciendo que ese es un lugar agradable, ni que querer salir de la cárcel es algo ilícito. Es lícito. Pero mira cómo Pablo está valorando sus circunstancias. Todo lo que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se hace patente que estoy preso por la causa de Cristo. Toda la cárcel y la guardia pretoriana se había enterado de que había un hombre que estaba preso por causa de un tal Cristo que había sido crucificado, y que ellos decían que era su rey y que había resucitado y que volvería un día en gloria para juzgar al mundo y salvar a su pueblo. Este era el comentario que había en la cárcel ahora, el cotilleo, como se dice aquí en España. Dice Pablo: mira lo que ha pasado, miren lo que ha pasado, hermano. Resulta ser que en esta cárcel, allí en Soto del Real o en Herrera, de lo único que se habla ahora es de Jesucristo. Porque hay un hombre que está preso por causa de uno que murió y resucitó. ¿Qué locura es esa? Yo no sé cómo será aquí, pero en Cuba hay la costumbre de cuando una persona va a ingresar en prisión y va a entrar ya a su galera, se llama, donde él va a vivir, el guardia que lo trae hasta esa puerta lee delante de todo, forma a los presos, meten a todos los presos ahí, lo forman y lee delante de todos los presos su causa, porque ese hombre está ahí. Así que usted ya puede entender, depende del delito que usted ha cometido, el tratamiento que le van a dar a esos presos allá adentro. Se hace precisamente por esa causa. Y los presos mismos hacen justicia muchas veces a los delincuentes. Entonces, yo no sé si aquí pasó lo mismo, pero el caso era que todos sabían que Pablo estaba preso por causa de Cristo. Y mira lo que pasaba. Pasaban dos cosas, una positiva y una que podemos llamar negativa, pero Pablo tampoco la ve como negativa. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira lo que pasó. Parece que los hermanos estaban un poco acobardados. Había persecución. No era como ahora, que podíamos estar aquí tranquilitos, sentados. El cristianismo era ilegal. Era perseguido. Fran sabe más historia que yo, pero no sé si estaré en lo cierto, pero creo que del siglo I al siglo IV hubieron varias persecuciones, repetidas persecuciones y algunos periodos de paz. Pero no fue hasta el siglo IV cuando el cristianismo pasó sin problemas. Los hermanos que estaban atemorizados al ver la actitud de Pablo, al ver la integridad de Pablo en la cárcel, al ver su firmeza, al ver la visión que él tenía de lo que le estaba pasando, cómo él estaba valorando sus prisiones, cobraban ánimo en el Señor y hablaban la palabra sin temor. Ahora bien, tus circunstancias adversas, tú las estás viendo así. Todo lo malo que te está pasando, lo estás midiendo con esta balanza de que otros cobren ánimo en el Señor y hablen la palabra sin temor.
o nuestra vida diaria no tiene nada que ver, no está conectada directamente con el avance y el progreso del Evangelio. Para nosotros el Evangelio es algo solo de domingo, de martes y viernes aquí. O toda nuestra vida, toda nuestra circunstancia está ligada al avance del Evangelio. Pablo lo está viendo así y nos los está enseñando así. Pero también había otra reacción. Algunos hablaban la palabra sin temor, pero dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor. ¿Qué pues? 18. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No solamente había un sector que estaba hablando la palabra con valor, estaban saliendo de sus escondites a predicar el Evangelio, sino que había otro sector que dice Pablo, predica a Cristo por contienda, por envidia o por rivalidad. Y yo no creo que era que estaban predicando un evangelio torcido, es mi interpretación. Creo que era gente que estaba hablando mal de la causa de Cristo, por la cual Pablo estaba preso. Y eso es predicar el evangelio por contienda, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ellos estaban diciendo, sí, seguramente porque esa secta, ese hombre, ese mensaje, eso es mentira, aquí no pasó nada. Dice Pablo, pero lo único que ellos están haciendo es predicando a Cristo. Ellos no se han enterado de lo que están haciendo, pero el evangelio está siendo anunciado porque eso crea curiosidad. Y Dios usa eso para despertar muertos espirituales, para que la gente diga, pero ¿de qué se trata este evangelio? ¿Qué es esto que causa tanto revuelo? ¿Por qué tú hablas tan mal de ese hombre? ¿Cuál es su causa? Dice Pablo, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré siempre. Hermanos, cuando Cristo es anunciado, nosotros estamos gozándonos en eso. Es decir, es nuestro gozo anunciar a Cristo o ver cómo otros lo anuncian. Cuando tú escuchas que la palabra de Dios es predicada, cuando tú escuchas que los pecadores se convierten, cuando tú escuchas que alguien discipula a otro y ese otro da fruto, ¿esa es la causa de tu gozo? ¿O tú tienes algunas carencias en tu corazón, algunos huecos en tu corazón, algunos vacíos en tu corazón que tú buscas llenar con otra clase de gozo? Porque Pablo dice, mira, mi gozo de donde único viene es de que Cristo sea proclamado. Ese es mi gozo. Por tanto, yo puedo estar preso o puedo estar en un palacio. Yo estoy gozoso si Cristo es anunciado. Yo puedo estarme gozando en la peor de las circunstancias y en la mejor, porque mi gozo no depende de mi circunstancia, depende de que Cristo sea anunciado. Y si Cristo es anunciado, entonces yo me gozo y me gozaré aún más. Esa es la causa de nuestro gozo. Estamos buscando intencionalmente gozarnos la proclamación del Evangelio. Una cosa más, dice Pablo que la vida en este mundo para él solo tiene sentido si es para dedicarla al servicio de Cristo. Mira cómo él está valorando sus circunstancias y aún su propia vida. Mira, en esa cárcel él podía terminar siendo ejecutado. Era muy fácil. ¿Quién es el rey? ¿El César o Cristo? Cristo, ejecutado. No hay problemas. Siglo I. Él estaba expuesto a la muerte. No sucedió ahí, sucedió más adelante. Pero él sigue diciendo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira el razonamiento de Pablo. Mira, hermanos, no se preocupen mucho por mí. Yo estoy bien. Lo peor que puede pasar es que yo muera en la cárcel, pero para mí eso es lo mejor. Porque entonces yo voy a estar con Cristo. Que eso es lo mejor que nos puede pasar. Y hermanos, lamentablemente, el otro día en Cuba, no es aquí, en Cuba yo escuché a un hombre decir, un hombre de Dios, supuestamente, sí, pero yo todavía no me quiero ir.
Yo quiero estar un rato aquí más. No, no es por nada, pero yo creo que aquí Pablo dice, no. Yo quiero irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Para qué yo quiero estar ahí? Ayer hablábamos, Señor, llévanos ya. Pero la única razón para quedarse aquí está en el versículo 22. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjate lo que Pablo lo pone a dudar si irse con Cristo o quedarse en la tierra. Y aunque suene fuerte, no es su familia. Él tenía familia, no estaba casado, pero tenía familia. No es su iglesia. No son sus amigos. No es este mundo. La única razón por la que quiere quedarse aquí, es la obra del Señor. Seguir trabajando en la obra. Si Él es necesario para la obra de Cristo, ese es el único motivo por el cual dice, bueno, vale, Señor, me quedo. Nuestra única razón para estar aquí en Tomelloso es la obra de Cristo, hermanos. Amén. Para estar en Quintanar es la obra de Cristo, hermanos. Vamos a ser sinceros este fin de año. Vamos a analizar nuestros corazones. La única razón por la que tú quieres vivir en este mundo es para la obra de Cristo, para trabajar en la obra de Cristo, ya seas pastor, seas diácono, seas un líder, o seas un miembro de la iglesia. La única razón de nuestra existencia es la obra de Jesucristo. O tenemos otros motivos por los cuales queremos estar en este mundo. Hemos conseguido algunas cosas que nos atraen y queremos disfrutar. Hace 1 año y 4 meses me he casado. Déjame un poquito más. ¿Verdad? Esta no es la manera en que Pablo ve su vida y sus circunstancias. Y esto nos redarguye, por lo menos a mí, de pecado, cuando me analizo mi vida. ¿Qué yo hago aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué Dios me trajo desde Cuba en unas circunstancias extrañísimas? Y después me puso en Madrid, y después me hizo encontrarme con Raquel, y después me hizo encontrarme con Fran, y después yo fui a Quintanar. ¿Qué sentido tiene eso? Ese es el sentido de mi vida. Y en último lugar, Pablo reflexiona y transmite a la iglesia entonces cómo él cree que esos creyentes salvados por gracia de esa iglesia de Filipos a donde él está escribiendo deben vivir. Porque si nosotros entendemos la gracia, muchas veces hablamos de las doctrinas, pero gracia no hay nada. No entendemos lo que es eso. Todo es por gracia. Pero tú has entendido lo que quiere decir eso. Tú has entendido que ni tú ni yo merecíamos nada. Todos los que estamos aquí presentes merecemos estar ahora mismo en el infierno. Si Cristo Jesús se quitara del medio, el suelo, como diría un famoso predicador, se abriría y todos caeríamos en el infierno. Eso es lo que nosotros merecemos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Eso es gracia. De eso se trata la vida cristiana. No es otra cosa, no hay nada más. Es un regalo. Es el favor de Dios que se ha derramado de una manera increíble que nadie puede entender, nadie puede comprender. Es el amor que desde la eternidad esa Trinidad nos tuvo y decidió derramarlo abundantemente cuando Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. ¿Cómo debemos entonces vivir? ¿Cómo vive aquel que ha entendido que no merece nada y lo tiene todo? Dice Pablo, solamente, versículo 27, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio. Mira, mi hermano, aunque yo no esté, parece que los filipenses, cuando Pablo estaba, se comportaban ejemplarmente. Cuando Fran se para aquí, todo el mundo quieto, pero cuando Fran se va, vamos a hacer de las nuestras. ¿Sí pasa? ¿No es aquí solo? Un ejemplo, no sé nada. Pero suele pasar, ¿verdad?
Dice Pablo, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. Ahí donde empezamos a pensar que esto estaba sucediendo. Oiga de vosotros que estáis firmes, y escucha bien esto, es la aplicación a la iglesia, que estéis firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo o de qué se trata comportarse como es digno del Evangelio? Primera cosa, estando firmes como cuerpo, como comunidad. Aquí nadie es independiente. Como me gusta mucho una frase de Frank, la digo donde quiera, hasta en Cuba le he dicho, Dios no quiere francotiradores evangélicos. Sí, yo no me junto con estos, porque ellos son. No, dice Pablo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que él intuye, debe estar junto, él lo da por hecho, tiene que estar firme en un mismo espíritu. ¿Y qué significa esto? Eso suena muy etéreo. Firme en un mismo espíritu. ¿Cómo se está firme en un mismo espíritu? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mira, el pecado más común en la iglesia, yo creo, es que no estamos en un mismo espíritu. Este piensa esto, el otro piensa esto. Cada uno está tirando para su lado. Cada uno está poniendo su verdad y mi verdad y la otra verdad. Pero Pablo dice, no, quiero que os comportéis como es digno del Evangelio. Nuestro problema es con el Evangelio, con el Señor Jesucristo. Lo que nosotros pensemos, nuestras ideas, nuestra filosofía, eso no sirve para nada. Lo único que sirve aquí, Pablo dice, es lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio nos llama a estar firmes en un mismo espíritu, como cuerpo, dejar nuestras ideas, nuestros pensamientos al lado y someterlo a lo que dice el Evangelio de Jesucristo, que fue quien nos salvó. A ti no te salvaron tus ideas, no te salvó tu filosofía, a ti no te salvó nadie, solamente Cristo. Por tanto, tú debes estar sometido a lo que Cristo ha dicho en su palabra. Pero al final eso va a resultar en tu beneficio. No pienses que por hacer lo que tú quieras, tú eres más sabio que Dios. Entonces, porque mucha gente dice, es que yo lo hago por el bien de la iglesia. Yo no estoy en un mismo espíritu porque yo lo hago por el bien. No. Busquemos esa unidad de espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dios, hemos cantado canciones así hoy, nos ha llamado a pelear la buena batalla, a correr la carrera de la fe, no solamente a Timoteo, sino a todos nosotros, a pelear por el Evangelio de Jesucristo. Y en un mundo que tiene una agenda contraria al Evangelio de Jesucristo, hoy lo hablamos, nosotros somos llamados a mostrar al mundo la agenda de Cristo Jesús con firmeza. Combatir por la fe que un día fue dada a los santos. Amén. Ese es el llamado de la iglesia. No combatir entre nosotros mismos, sino en un mismo espíritu, combatir allí fuera por la fe del Evangelio. La fe que costó la sangre de Jesucristo. Y este parece que era un problema por el contexto que vemos más adelante en la iglesia de Filipos. Y en última cosa, estar firme en un mismo espíritu, comportarse como es digno del Evangelio, implica también no ser intimidados. Dice el versículo 28, y sin dejaros intimidar por los que se oponen. Mira, mi hermano, mientras tú vivas tu vida a tu manera, tu cristianismo de francotirador evangélico, no hay oposición ninguna. La oposición va a venir cuando tú quieres formar parte de un mismo espíritu. Cuando tú dices, no, vamos a estar unidos por el Evangelio. Yo quiero unirme a la causa del Evangelio. Yo quiero unirme con el mismo espíritu con mi iglesia local. Ahí va a venir la oposición. Probablemente dentro de la misma iglesia local. O tienes que irte fuera. La oposición peor que a veces experimentamos, y es triste, es dentro de la misma iglesia. Los que se oponen están dentro de la iglesia, aunque también fuera hay muchos que se oponen. Pero esto es una carta de una iglesia y yo creo que él también habla en ese contexto de la iglesia sin ser intimidado por los que se oponen. No te preocupes por lo que te digan. Nosotros estamos mandados a estar unánimes
combatiendo por la causa del Evangelio. Recordemos a aquellos hermanos que él ha mencionado en el versículo 14, que dice que cuando ellos veían o enterándose de cómo él estaba en la prisión y de su actitud, ellos cobraban ánimo y predicaban la palabra sin temor, sin dejarse intimidar. Pensemos en esos hermanos del siglo I que no se dejaron intimidar, y por causa de que ellos no se dejaron intimidar, nosotros estamos aquí. El cristianismo, y yo se lo digo mucho en Quintana, nuestras características especiales, el cristianismo no se inventó en el siglo XXI, ni en Castilla-La Mancha. Nuestra fe es una fe histórica, rica, preciosa, que está teñida con la sangre de hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio, sin dejarse intimidar, a contracultura. El Imperio Romano no era muy diferente a esto. Nosotros lo que tenemos son repeticiones sobre un mismo tema. El mundo siempre ha sido así, contrario al Evangelio de Cristo, enemigo de Dios, y por tanto contrario a los cristianos que quieren vivir unánimes en un mismo espíritu, combatiendo juntos por el Evangelio. No te dejes intimidar. Y en último lugar, y para acabar, él dice que la oposición, para los que están sintiendo oposición, quizás ese es tu caso hoy, para los que están sintiendo oposición aún dentro de la propia familia de la fe, la oposición es señal o confirmación, dice Pablo, de que nosotros somos salvos. Versículo 28, final, dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y eso procede de Dios. Los que se oponen deben saber que eso es indicio de que ellos van camino a la perdición. El que se opone a la iglesia de Cristo, el que se opone al cuerpo de los santos que Cristo salvó, lo único que puede tener la certeza es que va camino a la perdición. Para ellos es señal de perdición, dice Pablo, lo que se opone. Pero para vosotros de salvación, y eso proviene de Dios. Así que, hermano y hermana, si no estás sintiendo oposición, ten cuidado. Pero ahora, si tú sientes oposición, si sientes que te atacan por ser cristiano, que se burlan de ti por ser cristiano, que te menosprecian, que te maltratan, que no te toman en cuenta, aún dentro de la iglesia, es señal de salvación. Y eso proviene de Dios. Tú eres salvo, por eso tienes oposición, porque al Señor Jesucristo se lo pusieron. ¿Cómo no se van a poner a ti? A Pablo se lo pusieron, ¿cómo no se van a poner a ti y a mí? Pero también esto nos identifica con Cristo y con sus seguidores. Versículo 29, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nuestra fe, hermanos, muchas veces nosotros la vemos como una cosa intelectual. Tenemos la cabeza llena de información, de doctrinas, de libros, y eso está bien, no estoy diciendo que está mal, pero nuestra fe también debe ser altamente experimental. Cristo no solo se sentó y empezó a hablar cosas, Cristo vivió, Cristo pasó por este mundo dejando un legado. Ahora dice Pablo, nosotros nos es concedido por causa de ese mismo Cristo. Cristo te está regalando la posibilidad, no solamente que tú le conozcas aquí, que creas en Él, sino que padezcas por Él, que vivas lo mismo que Él vivió. El autor de la salvación, dice Hebreo, fue perfeccionado por la aflicción. ¿De qué manera Dios nos va a perfeccionar a nosotros? Por las aflicciones. Por eso Pablo, desde la cárcel, él está entendiendo lo que está pasando y dice, Dios me ha puesto aquí también para que yo sea perfeccionado. Me ha concedido por causa de Cristo pasar el mismo proceso en alguna manera que nuestro Señor Jesucristo pasó para ser perfeccionado, Él que era perfecto. Evidentemente para que se pudiera compadecer de nosotros. Porque ahora cuando tú sufres, ¿sabes lo que pasa? Cristo desde su trono entiende perfectamente lo que te está pasando a ti. Porque Él también lo pasó. Él no tenía que pasarlo para ser perfecto, pero sí para poder compadecerse de nosotros, dice Hebreos.
Por eso tenemos un gran sumo sacerdote en Cristo Jesús, que puede compadecerse de nuestros pecados, porque Él mismo fue tentado. Él mismo padeció. Así que es una gran bendición, una gran gracia en un mundo que no soporta el dolor y es antidolor. No sufras. Tú fuiste llamado para ser feliz. Ese es tu propósito en la vida. Sé feliz. Y si hay sufrimiento, huye del sufrimiento. No. Dice Pablo, no. Esto es una bendición, es una gracia que viene de parte de Dios, sufrir por el Evangelio. Y Él termina diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. No solamente el sufrimiento nos identifica con el Señor Jesucristo, sino también que nos identifica con su iglesia, con los apóstoles, con los primeros mártires, con los cristianos de toda la historia. Hay una línea que nos une desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días, una línea de hombres y mujeres que pasaron lo mismo que nosotros. Así que cuando sufrimos también nos podemos ver incluidos en esa iglesia universal, en esa iglesia histórica. Y eso debe ser parte de nuestro gozo y de nuestro regocijo. Por tanto y demás, amad a vuestra iglesia local. Mi hermano, si tú no amas a la iglesia, a quien has visto, a quien tú ves todos los domingos, tus hermanos igual que tú, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no has visto jamás? Es falso. Si nosotros no nos amamos a pesar de nuestros defectos, no solo con el que me cae bien, sino con el que es difícil de soportar, el que yo no estoy de acuerdo con él, a ese es el que el Señor me dice, ámalo, ve con él, invítalo a tomar café a tu casa, quizás a comer no porque es muy largo, pero piensa que hay café, poco a poco, pero ámalo. El amor no es un sentimiento, el amor es una actitud, es un acto de la voluntad donde yo decido amar. ¿Tú te imaginas a Cristo pensando en nosotros y decir, a ver quién me cae bien de esto? Ninguno le caía bien. Nosotros estamos bajo la ira de Dios. Dice que el que no cree está bajo la ira de Dios. La ira de Dios permanece sobre él. Y así mismo Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Eso es gracia, eso es misericordia. Eso es lo que tenemos que dar. Aquí no se trata de un sentimiento, aquí se trata de un acto de la voluntad. Donde yo digo, voy a amarlo porque Cristo me amó a mí y Cristo lo ama a él. Y cuando hagamos eso, las maripositas empezarán a salir de nuestro cuerpo. Porque amar produce amor. No al revés. Amar la causa de Cristo. La única razón por la que Cristo nos ha salvado y no nos ha llevado para el cielo al momento es para que sirvamos en su causa. Por eso esas conferencias que queremos ir y nunca podemos por su causa. Estamos aquí por la causa de Cristo, para la causa de Cristo, para avanzar el Evangelio de Jesucristo, para que Cristo sea exaltado y todos crean en Él. Amén. Amar la causa de Cristo. La vida no tiene sentido. Pensemos, cuando estábamos en el mundo, yo me acuerdo perfectamente. ¿Qué sentido tenía nuestra vida ahí? Ninguno. Sin sentido. Jóvenes, amad la causa de Cristo. Entregaos desde ahora a la causa de Cristo. No perdáis tiempo. Aunque digan, aquí no se puede, esto no funcionará, eso fueron otros tiempos, Don Percy ya se murió. Mentira podrida. Entregaos a la causa de Cristo hoy. Lo que Él quiera de vosotros. Haced eso y tendréis recompensa. Vuestro galardón será grande. Viviréis vidas con sentido, con propósito, vidas en abundancia. Pero no solo los jóvenes, los adultos. Amad la causa de Cristo y trabajad por la causa de Cristo. Todavía estamos a tiempo. Los ancianos que están aquí, que son un ejemplo para nosotros, seguid amando la causa de Cristo. Seguid viviendo para la causa de Cristo. No importa si sabes mucho o sabes poco. Si tú sabes que Cristo murió por tus pecados y eres tu Salvador, es suficiente para participar en la causa de Cristo. Después tú puedes aprender más por el camino. Y por último, vivir para su gloria y por su gracia. Que nuestra vida, pídelo en oración. Esto no es milagro, esto no es magia.
Que nuestra vida, que nuestra oración sea: Señor, hazme vivir para tu gloria. No para mí mismo, no para mis deleites, para mis proyectos, para mis planes, para lo que yo piense. Sino hazme vivir para tu gloria, y hazme vivir para tu gloria por tu gracia. No que yo me esfuerce en hacer un montón de cosas y cumplir un montón de parámetros y imponerme cargas, imponer cargas a los otros que ninguno puede llevar, sino saber que es por gracia. Solamente aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras y ayúdame a vivir para ti. Que en esta Navidad, en este fin de año, ya que lo de hoy no está en nuestras manos, reflexionemos sobre nuestra iglesia local. Amén. Sobre la causa de Cristo y sobre nuestras propias vidas. Que el Señor aplique la palabra en nuestros corazones y realmente nos cambie para su gloria. Amén.